Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de química. El tema que vamos a tratar va a ser la estequiometría. Listo. ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es una parte de la química la cual determina la masa de reactivos o productos que se generan o que se necesitan en una reacción química mediante cálculos estequiométricos, que pueden ser factores de conversión o reglas de 3. La estequiometría comprende 4 aspectos. Una es la composición porcentual. La vamos a repasar. Entonces, la composición porcentual que nos explica en cuál es el porcentaje de un elemento en el compuesto en el que se encuentra. Por ejemplo, yo puedo sacar la composición porcentual del hidrógeno teniendo en cuenta su masa atómica multiplicado por el número de átomos, es decir, por 2, sobre la masa molecular, es decir, cuánto pesa en total esta molécula, y se multiplica por 100 para que el valor me dé en porcentaje. Otro es la masa atómica y molecular. Recordemos que la masa atómica se da en gramos sobre moles y lo encontramos en la tabla periódica. Y la masa molecular es la suma de la masa atómica de cada elemento. En este caso, podemos hallar la masa atómica para el calcio y la masa molecular para este compuesto, sumando sus masas atómicas. Otro es el reactivo límite y el reactivo en exceso, que es el tema que vamos a ver hoy. Reactivo límite simplemente es aquel que tiene una cantidad pequeña y que no es suficiente para que se lleve a cabo la reacción química o para producir lo que yo necesito. Y el reactivo en exceso es lo contrario, es aquel del cual yo tengo tanta cantidad que tengo más que suficiente para producir lo que yo necesito. Vamos a hacer entonces un ejemplo para reactivo límite y reactivo en exceso con la preparación de una torta. Para una torta yo vamos a necesitar 3 huevos, una pizca de sal, 2 tazas de harina, 6 cubos de azúcar y 2 cucharaditas de aceite. Ahora, si yo tengo 6 huevos, tengo 2 pizcas de sal, 3 tazas de harina, 12 cubos de azúcar y 6 cucharaditas de aceite, ¿cuál será el reactivo límite y cuál estará en exceso para preparar ahora 2 tortas? Entonces vamos a colocar de este lado la lista de ingredientes y vamos a tener en cuenta la cantidad de tortas que se producen. Si para una torta, relacionándolo con uno de los ingredientes, si para una torta yo requiero de 3 huevos, ahora, para preparar 2 tortas, ¿cuántos huevos requeriré? Hacemos la regla de 3. 2 por 3 dividido en 1. Necesito 6 huevos. Como lo que yo tengo es igual a lo que yo necesito, la cantidad de huevos es precisa, es decir, que no es ni límite, pero tampoco está en exceso. Tengo apenas lo que necesito. Sigamos mirando. Ahora, miremos por ejemplo la cantidad de harina. ¿Será que la cantidad de harina es suficiente para preparar 2 tortas? Entonces vamos a hacerlo ahora por factor de conversión. Usted lo puede hacer por regla de 3, listo, no hay problema. Entonces, ¿cuánta harina necesitaré para 2 tortas? Si para una torta yo necesito, miremos por aquí, 2 tazas de harina. Entonces se cancela, 2 por 2, 4. Entonces, para 2 tortas necesito 4 tazas. Como lo que yo tengo es menor a lo que yo necesito, la harina va a ser mi reactivo límite porque no es suficiente para producir las 2 tortas. Listo. Ese es el reactivo límite. Ahora miremos el exceso.
Seguimos un proceso similar. Y voy a tomar en este caso las cucharaditas de aceite. Usted puede probar con todos hasta que pueda encontrar pues unos que están apenas y otros que están en exceso. Puede haber varios límites, puede haber varios en exceso. Entonces miremos para las cucharaditas de aceite. Para 2 tortas, ¿cuánto necesitaré? Si para una torta necesito 2 cucharaditas de aceite. 2 por 2, 4. Como lo que yo tengo es mayor a lo que yo necesito, el aceite será el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque tengo más de lo que necesito. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a una reacción química. Tenemos la combustión del metano, tenemos la reacción. Ahora, si tenemos 7 moles de metano y 5 de oxígeno y sabemos que se producen 6,7 moles de CO2, ¿cuál será el reactivo límite y cuál será el reactivo en exceso? Acá vamos a tener que relacionar la estequiometría de la reacción, es decir, los números que van aquí antes, con los moles que tengo y que se producen. Entonces miremos. ¿Cuántas moles de oxígeno necesitaría para 6,7 moles de CO2? Entonces voy a partir de lo que se produjo. Sé que se produjo 6,7 moles de CO2 y sé que a partir de 1 mol de CO2 se requieren 2 moles de oxígeno. Entonces multiplicamos 6,7 por 2, me da 13,4 moles de oxígeno. Como lo que tengo, que son 5 moles, es menor a lo que necesito, que son 13,4, el oxígeno va a ser mi reactivo límite. ¿Por qué? Porque no es suficiente lo que tengo en relación a lo que necesito. Sigamos, ahora para el reactivo en exceso. Vamos a hacer una relación similar, pero ahora con el metano. Sé que se producen 6,7 moles de CO2. Y también sé que por cada mol de CO2, recuerde que acá hay un 1, se requiere 1 mol de metano. Entonces multiplicamos 6,7 por 1 dividido en 1, me da 6,7, moles de metano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como lo que yo tengo es mayor a lo que yo necesito, el metano es el reactivo en exceso. Listo, chicos, este fue el tema de hoy. Por favor, tomen apuntes de los ejemplos y en la plataforma les subiré los ejercicios para hoy. Listo, quedo atenta a cualquier duda o inquietud. Gracias.